And if I could read your brain, I might think it could change. Get me out this carousel, turn my neck around again. Aquí vivió hasta los 13 años, coincidiendo con la época de mayor esplendor de este municipio. Hoy viajamos en el tiempo por la historia y por el patrimonio Isidro para celebrar este 5º centenario del nacimiento del brocense. Pues la verdad es que sí, es una efeméride muy importante, no solamente porque mostrar la importancia que tuvo el brocense, sino también la importancia que tuvo Brozas en el siglo XVI, en su momento de máximo esplendor. Así que si quieres empezamos el viaje por esta historia, por la casa del brocense. Sígueme. Al final de la calle Aldehuela está la casa donde nació el brocense, así que para que conozcáis mejor la vida y la obra de este singular personaje, está aquí Luis Merino con nosotros, catedrático de la Universidad de Extremadura y una de las personas que mejor conocen la historia y la trayectoria vital del brocense. Muchas gracias, será un placer hablaros de él. Si os parece, entramos dentro y hablamos del personaje. Claro. Francisco Sánchez de las Brozas, más conocido como el brocense, nació en esta casa. Era hijo de una familia de unos padres humildes, aunque sus tíos maternos eran personas influyentes y estaban muy bien considerados en la corte del rey João III de Portugal, a donde fue a parar nuestro joven humanista a muy temprana edad. Y allí se formó de la mano de sus tíos Rodrigo y Francisco Sánchez, de quienes precisamente tomó el apellido. Podemos decir que el brocense fue un auténtico filólogo, fue un padre de la filología, cabe decir incluso que fue el padre de la moderna lingüística. Su obra, La Minerva, fue reconocida en toda Europa, más en Europa que en España. En segundo lugar, fue un incansable buscador de la verdad. Una tercera aportación muy importante de Francisco Sánchez de las Brozas es la de ser un auténtico renovador de la enseñanza universitaria. Su forma de enseñar era diferente, él se sentía muy orgulloso de haber creado un método para que los estudiantes aprendieran las disciplinas que él enseñaba con rapidez, y él enseñaba con claridad, con precisión y con verdad. El brocense no nace en Brozas por casualidad, hemos visto la importancia que tiene a lo largo de su vida, y Brozas no es un pequeño pueblo de Extremadura, sino que es un lugar que va adquiriendo gran protagonismo demográfico desde finales del siglo XV, y hacia 1536 consigue la independencia, se la compra al rey Carlos I, y a partir de ese momento experimenta un crecimiento demográfico, económico, territorial, urbanístico, monumental, que hace que a finales del siglo XVI se convierta en la sexta población más grande de Extremadura. Dentro del amplio conjunto arquitectónico que aparece en las Brozas del brocense, el principal monumento sin duda es la iglesia de Santa María la Mayor, que es una gran iglesia organizada por la Orden de Alcántara y que el brocense a lo largo de su trayectoria vital la vio construir. Lo único que sucede es que no la pudo ver terminada porque las dificultades económicas hizo que hasta mediados del siglo XVIII no se pudiera concluir, pero sí pudo ver las trazas originales del gran maestro Pedro de Ibarra hasta convertir esta iglesia pues seguramente en uno de los monumentos más importantes de toda Extremadura. La importancia que va tomando Brozas se traduce en la necesidad que tienen de construir otra iglesia. Se pide autorización a los reyes católicos y finalmente se construye el templo de los santos mártires San Fabián y San Sebastián, un templo que tiene un proceso constructivo aún más dilatado que el de Santa María, pero al final es una gran iglesia de estilo gótico en la cual parte de la nobleza local se entierra. Están enterrados los Flores de Lizaur, están enterrados los Porres Montemayor y también los Argüello Carvajal, uno de los linajes más importantes de Brozas que traen a este pueblo la imagen del Cristo de la Expiración. Bueno, estamos delante de la fachada del Palacio de los Argüello Carvajal, que es uno de los linajes más importantes de las Brozas del siglo XVI. Para mostrar ese poder deciden construir un edificio en uno de los sitios más importantes de Brozas, cercano a la iglesia de los Santos Mártires, y hacer de su casa solariega pues realmente un lugar único. Más de 800 metros cuadrados, 25 estancias, 2 plantas, es decir, un palacio plenamente renacentista con un patio central en donde se organiza todo lo que es la vida de la casa, y luego una serie de dependencias tanto para los señores del edificio como para todas las sirvientes, etcétera.
Además del brocense Isidro, aquí en Brozas, en uno de estos palacios, nace otro personaje ilustre. La verdad es que sí, estamos delante de la casa natal de Nicolás de Obando, que fue comendador mayor de la Orden de Alcántara y que a principios del siglo XVI fue nombrado por los Reyes Católicos gobernador de la isla española. Es decir, es un personaje muy importante para entender cómo después muchos extremeños van a América e inicia todo el proceso de colonización, etcétera. Y en ese proceso de colonización, palacios como el de Los Flores pues reciben grandes fondos y pueden ampliarse de una manera muy extraordinaria en esa época la que estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí termina esta ruta por las Brozas del siglo XVI, un pueblo lleno de patrimonio, lleno de cultura, lleno de historia, y qué mejor manera de conocerlo que aprovechando el 5º centenario del nacimiento de nuestro personaje más ilustre, ¿no?, de Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense.